Vamos a iniciar la sección de plenarias con los doctores Eric Alexanderson y Carlos Murillo. La primera conferencia es del doctor Eric Alexanderson de México. El doctor Alexanderson es especialista en medicina nuclear, Research Fellow de la Escuela de Medicina de Harvard y del Centro Médico Cedars-Sinai Medical Center. Él es médico adscrito al Departamento de Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, responsable de la unidad PET-CT ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor de pregrado de Fisiología Cardiovascular, Facultad de Medicina, UNAM, desde hace muchos años. Para nosotros es un gran placer contar con la presencia del doctor Alexanderson y bueno, los dejo con su conferencia. Muchas gracias, buenos días. Vamos a revisar en los próximos 30 minutos acerca de una técnica relativamente novedosa usada en los últimos años para su aplicación en cardiología, que es la angiotomografía coronaria. La tomografía surge hace muchos años, inicialmente como lo que se llamaba el Electron Beam Computed Tomography, después aparece la tomografía multicorte, que fue evolucionando paulatinamente, siendo diagnóstica a partir de los 16 cortes en cardiología, seguido por 64, y lo último que tenemos y que estamos trabajando en el Instituto Nacional de Cardiología es con una tomografía de energía dual, con dos generadores de tubo de rayos X que aumenta la velocidad del estudio. Es a fines de los 90 cuando se empieza a hacer algo de tomografía. En el 94 se empiezan a aparecer algunas imágenes diagnósticas, pero todavía muy burda la información que producían de las tomografías. Fue evolucionando después a la tomografía de 16 cortes cuando realmente empieza a ser diagnóstica para corazón, después de 64 cortes y finalmente con la técnica Dual Flash, que permite hacer un estudio en menos de un segundo de adquisición con un solo latido cardíaco. Para poder visualizar las coronarias, porque fue la última parte que se desarrolló en imagenología tomográfica, es porque el corazón se mueve, las coronarias son pequeñas y resulta difícil verlas. Entonces lo ideal es tener al paciente en un ritmo sinusal con una frecuencia por debajo de 60 por minuto y cuando se haga el estudio de adquisición dar nitrato sublingual para aumentar el diámetro de la arteria coronaria. Y generalmente son los datos técnicos con los que se hace la tomografía. Hay que hacerlo con gating cardíaco sincronizado con el electro para obtener imágenes en sístole, en diástole y poder hacer análisis de acuerdo a las diferentes fases del ciclo cardíaco. Inicialmente, en los mayores centros que utilizan 16 y 64 cortes, la exposición a la radiación era de 8 a 15 milisieverts. Este es un estudio publicado en JAMA en 2009 en el que participamos, fue un estudio multicéntrico y en el que, utilizando muchos centros en el mundo, aproximadamente 30 centros, se vio las dosis de radiación que iban desde 3 a 4 milisieverts y hasta 30 milisieverts. En el instituto teníamos algo promedio, alrededor de 14 a 20 milisieverts, con un tomógrafo de 64 cortes en ese tiempo. Comparado con otras técnicas, más o menos produce una radiación semejante. No hay que espantarse demasiado de la radiación porque aún cuestiones tan habituales como volar o estar expuesto a la radiación natural genera exposición de algunos milisieverts por año. Con la técnica de Dual Source, que es muy reciente y que tiene 256 cortes, y con la tecnología Flash se puede hacer un estudio en menos de un segundo y con menos de 1 milisievert de exposición a la radiación. Y lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de las principales aplicaciones que puede tener la tomografía a nivel de la aplicación cardiovascular. Y lo voy a dividir en dos grandes partes. Uno sería primero la exposición de la información básica, que es determinar la calcificación coronaria, y lo otro sería ya lo que es visualizar las arterias coronarias, que sería angiotomografía coronaria. Se ha mostrado que la calcificación coronaria es una evidencia de aterosclerosis, es decir, una vez que yo vea
calcificación dentro de las arterias coronarias, puedo pensar que un paciente tiene aterosclerosis coronaria. Aquí vemos cómo con un estudio hecho en unos cuantos segundos y menos de 2 milisieverts de radiación se puede observar la DEA totalmente calcificada, así como la coronaria derecha. Este paciente tiene una enorme cantidad de calcio y que eso significa tiene aterosclerosis coronaria, que es la segunda etapa en la evolución de la enfermedad coronaria, que va desde la disfunción endotelial y hasta la obstrucción coronaria, pasando por esta etapa intermedia que es la aterosclerosis y que se puede determinar muy fácilmente con los equipos modernos de tomografía. La calcificación coronaria tiene una determinante importancia pronóstica. Un calcio por abajo de 100 generalmente se asocia a bajo riesgo, entre 100 y 400 a riesgo intermedio y entre 400 y 1000 a alto riesgo y más de 1000 a un riesgo muy elevado. Vemos cómo los diferentes niveles de calcificación coronaria se relacionan con qué tanta calcificada y qué tanta evidencia de aterosclerosis tengo en mis arterias coronarias. En un estudio publicado hace algunos años en el JACC se demuestra que a mayor grado de calcificación coronaria, la posibilidad de tener eventos futuros aumenta notablemente comparado contra aquellos pacientes que no tienen calcio. En el estudio SHAPE también se demuestra que medidas como la calcificación coronaria en sujetos asintomáticos se asocian a mayor grado de estenosis coronaria, de calcificación coronaria, se asocian a mayor cantidad de eventos cardiovasculares. Este estudio muy importante publicado por Matthew Budoff con más de 20,000 pacientes, de hecho son 25,000 pacientes y seguidos por un periodo muy largo, más allá de 6 años, demuestra que cuando se comparan pacientes con calcio muy alto y se ve su evolución de eventos a los 5 y a los 12 años, se demuestra cómo a mayor grado de calcificación coronaria la posibilidad de sobrevida se reduce significativamente comparado con aquellos pacientes que no demostraron la presencia de calcio. Este otro estudio que viene de los estudios del MESA se demuestran que los pacientes con un mayor grado de calcificación coronaria tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares comparados con aquellos pacientes que no tuvieron o en los que no se demostró presencia de calcio. Este estudio, que creo que se ve muy oscuro, demuestra que también a mayor grado de calcificación coronaria, mayor riesgo cardiovascular, y en este estudio se demuestra que generalmente los pacientes con mayor cantidad de calcio tienen probabilidad de tener mayor grado de isquemia en los estudios de perfusión, aunque puede haber pacientes con alto calcio sin isquemia o con bajo calcio con isquemia, porque no necesariamente la calcificación coronaria determina la presencia o no de calcio. Entonces, la medición de calcio está indicada en pacientes asintomáticos de riesgo intermedio para evaluar su riesgo cardiovascular. Es en los que se debe hacer y no estaría indicado en pacientes de muy bajo riesgo para evaluar riesgo cardiovascular. En los pacientes diabéticos, el determinar la presencia de calcio intracoronario genera un mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto también estaría indicado hacer este score de calcio en ellos. La otra parte importante no es solamente ver la calcificación coronaria, sino ver ya el lumen vascular, que eso es algo que a todos los cardiólogos siempre nos ha emocionado, y entonces tenemos la segunda opción que nos da la tomografía, que es evaluar la luz cardiovascular a través de lo que se llama la angiotomografía coronaria, en el que se pueden demostrar en diferentes formas la presencia de las arterias coronarias. Y en base a eso podemos determinar algo que habitualmente la angiografía invasiva no nos puede dar, que es caracterizar las placas obstructivas presentes en las arterias coronarias, y las dividimos como placas calcificadas, como esta, o placas no calcificadas, que pueden dar una estenosis muy significativa. Vean ustedes cómo la angiografía invasiva nos habla solo de una estenosis muy importante, pero no nos dice el tipo de placa que causa la lesión, mientras que la angiotomografía no invasiva nos define claramente estas placas no calcificadas, que es muy importante esto porque estas placas son las que generalmente se asocian a la producción de un síndrome isquémico coronario agudo. Y también tenemos placas que están parcialmente calcificadas. Entonces, una vez que podemos visualizar la luz vascular, la luz coronaria, el método nos va a servir para excluir la presencia de patología coronaria con un valor predictivo. Quizás el mayor dato importante de la angiotomografía es su valor predictivo negativo, que es prácticamente de 100%, es decir, el no demostrar una lesión coronaria generalmente se asocia a que el paciente no tiene estenosis coronaria y tiene una muy buena evolución.
La patología coronaria la podemos determinar haciendo reconstrucciones tipo MIT, en las que podemos evidenciar la arteria descendente anterior y sus principales ramas septales y diagonales. Aquí las vemos con mayor detalle. Podemos también evidenciar la presencia de la arteria circunfleja, ramo intermedio, y seguir esta arteria circunfleja y su división en la obtusa marginal y en la posterolateral, o la coronaria derecha, que casi siempre da origen a la arteria descendente posterior, al ramo descendente posterior. Podemos hacer una reconstrucción tridimensional de los vasos, que no deben ser diagnósticas, es decir, nunca se debe interpretar una imagen diagnóstica en estas fotos, sino estas sirven nada más como ilustración para beneplácito del cardiólogo referidor del estudio, pero no tanto para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Aquí vemos la enfermedad, la reconstrucción tridimensional, y vemos las diferentes arterias. Aquí se ve muy buena definición de los ramos de la arteria coronaria derecha, y tenemos aquí la gran ventaja de la angiotomografía es que en una sola imagen nos puede mostrar las 3 diferentes arterias importantes del corazón y sus principales ramas, lo cual no podemos obtener con la imagen de la angiografía invasiva, y con una muy buena correlación. Vean ustedes esta arteria descendente arterial con todas sus ramas, nos da más o menos una información muy parecida a la que nos da la angiografía invasiva, contra la cual se compara en forma obligada. Aquí tenemos otra arteria coronaria derecha con un ramo muy delgado distal que se alcanza a ver aquí en la angiografía invasiva. Con mucho detalle, un detalle tan bueno como el que se observa en la angiografía. Cuando comparamos la angiografía invasiva con la angiotomografía coronaria, la resolución espacial es mayor en la angiografía invasiva, la resolución temporal es mayor en la angiotomografía coronaria. La diferencia importante es que una requiere inyección de contraste intravenoso, mientras que la otra tiene que tener contraste intracoronario. Obviamente la intervención directa no es posible con la tomografía, y sí es posible con la angiografía, y se ha demostrado en diferentes estudios una muy buena correlación entre ambas metodologías. La caracterización de la placa mencionábamos que se puede decir el tipo de placa que tiene, como no calcificada, que produce una estenosis muy importante. Aquí tenemos otra obstrucción muy importante, casi semioclusiva, por placa no obstructiva, no calcificada, que aquí correlaciona con la angiografía invasiva. Podemos tener placas totalmente calcificadas o parcialmente calcificadas, y entonces podemos dividir este tipo de placas. No usar nunca más el término de soft plaque, o sea, placa blanda, no se debe utilizar, es un error. Actualmente se llama placa parcialmente calcificada. Y no solamente podemos determinar el tipo de placa, sino también vamos a poder determinar la longitud de la lesión, el grado de estenosis y la localización de la misma. Entonces podemos, basado en este esquema segmentario de las coronarias, que lo divide en 17 segmentos, podemos decir cuál o cuáles segmentos está involucrados en la obstrucción coronaria. Podemos determinar también la longitud de la lesión. Podemos tener una lesión muy larga con remodelación positiva, aquí se ve. Podemos caracterizar exactamente la extensión de la placa, el grado de estenosis de la misma, y para el grado de estenosis se puede hacer una observación visual cualitativa, desde que no hay placa hasta que la placa es prácticamente obstructiva u oclusiva. Podemos también hacer una clasificación porcentual de la obstrucción, desde 0% y hasta 100%, o lo que preferimos más nosotros, siguiendo las guías de la escuela alemana de Stefan Achenbach, que es muy práctica, determinar 2 tipos de obstrucción: aquella que no es significativa, que es menor de 50% de estenosis, o la que es significativa con mayor de 50% de estenosis. Este es un paciente de 39 años con riesgo intermedio que tiene una molestia en el precordial. Vemos cierta calcificación en la arteria descendente anterior, pero tenemos una lesión muy importante no calcificada en la circunfleja. La derecha es una arteria pequeña con algunas placas de ateroma. Vemos aquí la lesión tan importante de la arteria circunfleja, que se muestra aquí en este sitio y que es la causa del problema de este paciente. Aquí está otro ejemplo de un paciente de 66 años con dolor en reposo. Tiene un eco normal, sin elevación de enzimas, el electro es adecuado, tiene cierta placa de ateroma en la descendente anterior, pero lo que tiene es una calcificación muy importante, aterosclerosis en la derecha, y una lesión muy importante en el tercio medio de la coronaria derecha, que correlaciona muy claramente con los hallazgos angiográficos, donde no se pueden clarificar muy claramente la presencia de las características de la placa.
O eso es algo muy importante donde a veces es una limitación de la tomografía, de la angiografía invasiva. Ese es un paciente que llega con dolor torácico, tiene un infarto inferior en evolución, se mete a cateterismo y se ve oclusión total de la coronaria derecha. Como el hemodinamista está ciego al grado de lesión, pone un stent y cubre gran placa de la obstrucción que estaba en el tercio medio de la arteria coronaria derecha, pero cuando el paciente, después de que es dado de alta, sigue con dolor, se demuestra que el stent que se puso no alcanzó a cubrir totalmente la placa, es decir, la placa venía desde que originaba la coronaria derecha en su tercio medio y hasta el final, y el stent que se puso dejó parte de la placa sin cubrir, que aquí está, entonces sigue teniendo una lesión importante, y esto es porque el procedimiento invasivo es hecho a ciegas, dado que al haber una oclusión total no se alcanza a visualizar la extensión de la placa ni las características de la misma, y a veces se corre el riesgo de dejar sin una terapéutica completa al paciente, como en este caso, que aquí se demuestra la importante obstrucción que quedó después de que finalizaba el stent y que siguió siendo causa de los síntomas de este paciente. Aquí se demuestra muy claramente cómo el stent abrió el vaso estaba ocluido a partir de esta zona, el stent abrió el vaso, pero dejó una placa muy importante sin tratar. Estas son algunas características y algunas indicaciones que se dan de los criterios apropiados de tomografía cuando el paciente tiene riesgo intermedio y tiene una historia familiar de cardiopatía isquémica o está asintomático con síntomas indirectos, o cuando tiene un electro no interpretable o que no es capaz de ejercitarse, sobre todo cuando la probabilidad intermedia es la que se está evaluando en estos pacientes, que lo hace tener un criterio de riesgo intermedio, y no es recomendada para pacientes que son asintomáticos y los que solo queremos evaluar el riesgo cardiovascular. No es un método que esté indicado. Otra aplicación es en pacientes con dolor torácico agudo, haciendo lo que se llama un triple rule-out, que me permite evaluar o diferenciar si el paciente tiene dolor torácico en la sala de urgencias por enfermedad coronaria pulmonar o enfermedad aórtica. La tomografía en unos cuantos segundos nos puede evaluar las tres áreas: el corazón, las coronarias, las pulmonares y la aorta, y nos permite definir cuál es el tipo de problema que tiene el paciente, como en este caso puede tener una oclusión importante en el inicio de esta arteria o en este origen, puede tener enfermedad de la aorta, como en este caso, que tiene una placa ulcerada en la aorta descendente, o bien el paciente puede tener dolor precordial porque tenga embolismo pulmonar, como se demuestra en esta imagen, o en esta otra, un importante involucro de un trombo en una de las ramas grandes de la arteria pulmonar. Para el intervencionista también la utilización de la tomografía puede ser muy útil porque le ayuda a veces a clarificar algunos puntos. Por ejemplo, cuando tenemos una placa muy complicada como esta, con una estenosis muy importante, pero que implica un riesgo importante terapéutica, la tomografía nos puede ayudar a caracterizar el tipo de placa y de ayudar al hemodinamista a definir la mejor terapéutica para hacer. Cuando se compara la angiotomografía contra la angiografía invasiva con diferentes estudios, se demuestra que tiene una sensibilidad de alrededor del 95% y quizás su mayor valor sea el valor predictivo negativo, que es prácticamente de 100%. Puede ayudar al intervencionista a tomar decisiones. Por ejemplo, a veces tenemos el catéter que inicia en el tronco y no sabemos si esta es una real enfermedad de tronco o es simplemente la estenosis que produce la introducción del catéter. Entonces nos puede ayudar a definir que aquí hay una enfermedad de tronco muy importante en su origen, que a veces se puede malinterpretar en el cateterismo. Se puede dejar de reconocer esta enfermedad. Aquí vean, a veces la angiografía desenmascara los espasmos que puede producir. Por ejemplo, en este caso se piensa que puede haber una estenosis del tronco y después se ve que el tronco no tiene ningún problema. Entonces, nos puede ayudar al intervencionista para hacer este tipo de imágenes. Nos puede ayudar también a entender las estructuras, no solo cardíacas, sino extracardíacas, ayudar a definir muy claramente al hemodinamista dónde están los puentes venosos y los puentes arteriales, porque a veces el hemodinamista anda disparando por todos lados en la aorta, buscando los puentes porque no recuerda cuántos puentes tiene un paciente, y a veces eso puede causar enfermedad vascular cerebral. Entonces la angiotomografía me define muy bien el tipo de puentes y cuántos puentes y a dónde van los puentes, los bypass, para una cirugía. Y no solo eso, sino me puede hablar también, me ayuda a reconocer estenosis en los sistemas de puentes para que puedan ser tratados por el hemodinamista. Entonces nos ayuda con mucha definición a definir estas alteraciones, definir la presencia de enfermedad a nivel de las anastomosis del puente con el vaso nativo,
o como en este caso. O la estenosis aquí tan importante que se presenta en un puente venoso. Podemos ver muy claramente desde los puentes de arteria mamaria cómo se anastomosan, ver su permeabilidad. Y en los pacientes, por ejemplo, este paciente que tiene 5 bypass y que algunos están ocurridos que el hemodinamista no los alcanza a definir muy claramente, si le ayudamos con la tomografía podemos clarificar dónde están y él los puede tratar de canalizar y tratar de reconocer más fácilmente, evitando la inyección de contraste, la radiación del paciente y también evitar que el paciente se someta a una o vaya a tener como complicación una enfermedad vascular cerebral. Los pacientes con origen anómalo de las arterias coronarias también a veces el hemodinamista no puede canalizar o canular adecuadamente alguna de las arterias coronarias, como en este caso donde el origen izquierdo y derecho nacen de un solo vaso, de un solo lado, tiene un solo sistema arterial el paciente coronario y aquí se ve muy fácilmente cómo la tomografía nos ayuda a definir con mucha claridad el origen único del mismo seno coronario, las dos principales sistemas coronarios derecho e izquierdo, nos ayuda a precisar muy bien cómo circulan por delante y por detrás su relación con la aorta y con las arterias pulmonares y nos ayuda entonces a definir el origen que tiene también y si tienen un origen intraarterial o no, que son los orígenes más malignos que tenemos, como en este caso, ahorita les mencionamos uno, que el paciente puede tener el origen anómalo entre la aorta y la pulmonar y que estos son los que generalmente se asocian, esta coronaria derecha que pasa entre las dos arterias, pueden dar muertes súbitas, son los más riesgosos. Esta es una paciente con dolor precordial, síncope, 24 años de edad y que tiene origen anómalo de la arteria. Las arterias coronarias, la descendente anterior se origina de la arteria pulmonar, esta es una alcapa, aquí se ve muy claramente el origen de la descendente anterior a través de la arteria pulmonar, lo cual condiciona una alteración importante, ha condicionado dilatación aneurismática de estos vasos, vean lo grande que son las arterias coronarias, y esta paciente tiene evidencia de isquemia en los estudios de perfusión por el origen anómalo de la descendente anterior a través de la pulmonar. Las lesiones de bifurcación a veces son muy difíciles de reconocer y de tratar por los hemodinamistas, se pueden clarificar muy claramente con tomografía, se pueden ayudar a medir los ángulos de estas lesiones de bifurcación, se pueden comparar contra la clasificación de Medina de las bifurcaciones, se pueden medir muy claramente estos ángulos para ayudar al hemodinamista a tomar decisiones terapéuticas en este tipo de enfermedad. Entonces ayuda muchísimo, a veces más útil que el mismo angiografía invasiva, a definir el mejor tratamiento en enfermedad de bifurcación. Se pueden caracterizar en forma de 3 dimensiones las bifurcaciones de las arterias para tomar decisiones muy claras. Se pueden caracterizar el tipo de placas que se encuentran en estas lesiones, en este caso trifurcadas, y podemos tomar la lesión más importante y tratarla en forma más adecuada, o sea, evaluar en una mejor forma la terapéutica invasiva en estos pacientes para tomar las mejores decisiones. También nos ayuda a tomar decisiones de cuáles deben ser tratadas con stent y cuáles no, de este tipo de lesiones. Algo muy importante para el hemodinamista es la tomografía en las oclusiones totales crónicas, en las que se ve el vaso completamente obstruido. El hemodinamista no sabe qué hay delante de esta obstrucción. En cambio, en la tomografía podemos ver completamente la arteria coronaria derecha y entonces podemos definir, esta es la obstrucción total, esta es una lesión muy larga, pero después se recanaliza el vaso que no fuimos capaces de ver a través de la imagen de hemodinámica. Esta tenemos otra lesión muy importante que no alcanzamos a ver claramente aquí y que la podemos seguir muy importantemente a través de la tomografía. Esta era la lesión de oclusión total, pero que sin embargo después se puede seguir muy importante con la tomografía y podemos caracterizarla adecuadamente y puede ayudar a tomar una decisión de recanalización de estas lesiones que se ven como oclusión total. Vean aquí, no se ve en absoluto la lesión. Se puede analizar el tamaño real de la placa por tomografía y después esto ayuda al hemodinamista a recanalizar la lesión que se veía como oclusión total. Aquí hay otro ejemplo de esta arteria y cómo después esta arteria se puede canalizar. Este es el tamaño de la placa que hay que tratar y se logra una recanalización exitosa con un flujo adecuado en este paciente con oclusión total. Aquí tenemos otro ejemplo de una oclusión total.
y que se puede caracterizar con angiotomografía y después se recanaliza adecuadamente el vaso. Se puede hacer un estudio de navegación con tomografía para ayudar a esta toma de decisiones. También podemos evaluar presencia de circulación colateral, que a veces no es fácilmente evaluable con intervencionismo, como en este caso en el que hay una oclusión de la arteria descendente anterior y que tiene circulación colateral a través de la coronaria derecha, como aquí se ve claramente cómo este vaso está suplementado con circulación colateral y se recanaliza prácticamente la arteria en forma completa. Aquí se ve toda la circulación colateral que hace que funcionen los dos sistemas, el derecho y el izquierdo, a través de esta circulación colateral tan claramente demostrada por imagen tomográfica. Los puentes coronarios, ya mencionábamos la utilidad que tienen para poder definir y ayudar al cirujano a tomar decisiones. El seguimiento de un stent para ver si se encuentra permeable o no después de recanalizado. Vean la importante definición que tenemos en la imagen y que nos permite ver si hay permeabilidad o no del vaso, o este stent que tiene hiperplasia intraluminal y está ocluido, o como estos que están completamente ocluidos y que nos ayudan a definir conductas terapéuticas en nuestro paciente. Se pueden analizar muy importantemente y muy claramente. Este tiene una buena circulación distal al stent y se puede analizar con enorme detalle el interior del stent para ver que hay cierto grado de hiperplasia intra-stent que nos puede dar problemas. Ahora que está muy de moda la implantación transfemoral de válvula aórtica, sin duda el método ideal para poder definir y ayudar al hemodinamista a decidir la mejor válvula y cómo debe colocarla es la tomografía. Para estos reproducciones nos mide muy bien los ángulos y los anillos que se necesitan determinar con claridad para tomar la decisión de implantación de la válvula y el lugar donde debe ir implantada esta válvula. Entonces hoy la tomografía ha superado al ecocardiograma en la decisión del reemplazo aórtico. Otro dato interesante que está creciendo con estos métodos nuevos de reconstrucción prospectiva y con menos de 1 milisievert de radiación es estudiar la perfusión del corazón para evidenciar la presencia de infartos e isquemia. Aquí se ve una zona de hipoperfusión o isquemia anteroseptal en tomografía de primer paso y se va siguiendo la imagen tomográfica en el paso de los próximos segundos para evidenciar lesiones o alteraciones de la perfusión miocárdica. Y también para la detección de infartos, como en este caso, utilizando imágenes de reforzamiento tardío similar a los que se ofrecen en la resonancia magnética. La tomografía recientemente se ha demostrado también que tiene un impacto pronóstico, el hallazgo de lesiones o no obstructivas. No solamente el calcio, como ya mostré en un principio, se asocia a un mayor riesgo cuando el calcio es alto, sino también este trabajo demuestra que cuando tengo lesiones obstructivas el pronóstico es peor que si tengo lesiones no obstructivas, y el tipo de placas que demuestra una angiotomografía también se asocian. Las placas no calcificadas generalmente tienen un mayor riesgo que las placas calcificadas y las lesiones obstructivas tienen mayor riesgo que aquellas que no lo son. Esta creo que no se ve muy bien, entonces la pasamos. Lo que queríamos decir aquí básicamente es que aquellos pacientes que tuvieron una tomografía positiva tuvieron mayor eventos a largo plazo que los que no tenían lesión en la tomografía. Hay un estudio nuevo que se acaba de hacer, el CONFIRM, del doctor James, en el que muestra que a mayor obstrucción coronaria seguido los pacientes por varios años tienen un peor pronóstico. Entonces, las ventajas principales que tiene la tomografía sobre otras técnicas es que generalmente no hay impedimento para hacerla en relación al estatus corporal, a la configuración corporal del paciente. Nos permite tener una excelente visualización anatómica tanto del corazón, de las arterias coronarias, como de las estructuras extracardíacas, la aorta, el arco aórtico, las arterias pulmonares y sobre todo lo que nos interesa mucho como cardiólogo, las arterias coronarias. Este es el estudio que les decía yo del CONFIRM, en el que se siguieron los pacientes varios años y en el que cuando se encontró una obstrucción coronaria la probabilidad de eventos de sobrevida fue menor que si el paciente no tenía ninguna obstrucción coronaria, hecho con 23,000 pacientes. Y algo muy nuevo que platicamos hace un rato, cuando tenemos técnicas híbridas como SPECT-CT o PET-CT, nos permite fusionar la imagen de la tomografía coronaria con la imagen de la perfusión miocárdica para que en un solo estudio podamos tener ambas informaciones. Generalmente la posibilidad de muerte
incrementa o de eventos cardíacos cuando tenemos tanto alteraciones de la perfusión como de la anatomía simultáneas. Si no están concordantes estas dos informaciones, el riesgo de tener eventos es menor que cuando tenemos lesión anatómica y lesión funcional. Entonces, con esto hemos dado una vista muy general de lo que tenemos de angiotomografía coronaria. Somos un grupo de cada vez más médicos, todos jóvenes, creo que yo soy el mayor de todos ellos, que estamos en el servicio de imagen cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología y que estamos trabajando en todas estas áreas nuevas de un método tan impresionante como es la tomografía cardíaca. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Alessandro, por la magnífica presentación de este tema tan interesante. A continuación, el doctor Carlos Murillo nos intervendrá sobre cardiología basada en la evidencia. Doctor Carlos Murillo no necesita presentación, ampliamente conocido aquí en nuestro medio, así que doctor Carlos, ese es suyo. Entonces vamos a hablar de cardiología basada en la evidencia, que eso puede ser un tema bastante aburridor. Pero lo que voy a tratar de resumir en los próximos 29 minutos y 49 segundos, ese reloj anda rápido, es lo que está escrito ahí, algo de prevención cardiovascular, insuficiencia cardíaca, que hemos aprendido en las últimas décadas en el manejo del infarto y posinfarto, arritmias y prevención de accidentes vascular, y algo de transferencia de conocimiento, porque una cosa es la medicina basada en evidencia y otra cosa es cómo se transfiere el conocimiento. Yo vengo de una familia de médicos y este es mi viejo. El doctor Restrepo me acaba de preguntar que cómo andaba mi viejo. Mi padre pues es neurólogo, neurofisiólogo, y aquí está cuando estaba en el laboratorio en NIH, los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, y el enano soy yo, haciendo mi primer reporte ahí de medicina basada en evidencia. Este es mi hermano mayor, que es neurólogo y también está en McMaster. Pero creo que es importante hacerle honor al viejo, porque el viejo fue el que introdujo la medicina basada en evidencia en no solo Latinoamérica, sino en África, Asia y múltiples otros países, y esto fue dado por su experiencia cuando fue el director de INCLEN, después de que fue el decano de la Facultad de Medicina en la Javeriana. Y yo creo que él fue instrumental en entrenar a muchas de las personas que hay aquí, y en Colombia fue uno de los líderes en ese aspecto. Así que es importante reconocer eso. Y aquí está mi abuelo, el viejo Octavio Murillo. Obviamente es más negro la foto, es mi abuelo, pero aquí muy elegante con traje de lino. Y esta es una foto que alguien me mandó de un reporte en un periódico en 1929. Y estos fueron los primeros 4 médicos en el área del SINU que prestaban sus servicios de salud. En esa época yo creo que más bien poca medicina basada en evidencia, pero así se empieza. Yo he tenido la fortuna no solo de tener, digamos que buenos genes, pero también de haber trabajado con gente como Salim, y aquí está Salim Yusuf, con su hijo Aref, y aquí estoy yo más gordito y menos negrito. Pero esta foto fue hace mucho tiempo, esta foto fue en el año 99, y esto fue el Congreso de Cardiología venezolano en Isla Margarita. Y en esa época empezamos a diseñar algunos de los estudios juntos también en Chagas, de los que estábamos trabajando. Queda poca duda que si hay alguien que ha convertido y transformado la cardiología y la medicina basada en evidencia es Salim Yusuf. Salim es sin duda uno de los motores y trabajar con Salim, si ustedes creen que yo soy agitado, no saben lo que es trabajar con Salim Yusuf. Pero eso es una de las, digamos, bendiciones que he tenido, y aquí uno puede ver cuáles son la evolución en los tratamientos que ha habido. Oye, me cambió la resolución y yo aquí ni veo. En fin, bueno, ¿ahí se ve o no? En todo caso, una de las cosas importantes de la medicina basada en evidencia fue introducir los estudios randomizados para que la gente empezara a darse cuenta que algunos tratamientos que pensábamos que funcionaban basados en observaciones, y así fue cuando muchos de nosotros empezamos en nuestras facultades de medicina. Bueno, ¿y usted por qué da tal tratamiento? Bueno, básicamente porque yo tengo una experiencia con 5 pacientes y uno siempre se acuerda o del que le fue muy mal o a los que le va muy bien. Entonces, si uno
el día anterior le daba una droga X al paciente, el paciente tiene un Steven Johnson, esa droga no sirve para un carajo. Y después usted dura por lo menos 6 meses sin prescribir esa droga. Y esa era la medicina basada en la práctica clínica. Pero de ahí pasar a la medicina basada en la evidencia, pues ha tenido bastante que ver con cómo manejamos esto, la racionalización de los conceptos, modificación de los marcadores de la enfermedad, y al otro lado están las contribuciones que se han descubierto a través de los años con los estudios clínicos, entre los cuales cuando yo estaba en la Facultad de Medicina no le dábamos ni aspirina a los pacientes con infarto del miocardio. Y yo no fui a la Facultad de Medicina hace tanto tiempo. Estos pacientes los acostábamos ahí, le poníamos un goteo por ahí de pronto de nitroglicerina si había, porque la mitad de las veces no se conseguía, y ya, eso era todo lo que hacíamos. Y Salim y el grupo de ISIS fueron de los que empezaron por ese lado. Empezamos con el colesterol, y colesterol, pues los lípidos, qué tan bajo hay que bajar, ya nadie sabe, entre más bajito mejor, y ahí tenemos suficiente información, y probablemente si hay algo que ha sido estudiado enormemente es el impacto que tienen las estatinas de múltiples metaanálisis, y este es un metaanálisis que tiene más o menos, vamos a voltear aquí porque yo no estoy viendo nada acá, cuando me sé la mayoría de las diapositivas, no me las sé todas. Y entonces aquí esto lo que muestra es un metaanálisis de 170,000 pacientes, en el cual lo que básicamente muestra a ustedes aquí todas las diferentes eventos coronarios, revascularización, accidente cerebrovascular, eventos vasculares, bueno, lo que quieran desde el punto de vista de eventos, y ustedes pueden ver que todos están aquí a la línea de la izquierda con una P que tiene ya más de 3 ceros, así que hay por lo menos un impacto importante, casi del 20% de reducción de mortalidad y de todos estos eventos como tal. Este también, bueno, de nuevo este metaanálisis, que es un metaanálisis con una población relativamente grande, 170,000 pacientes, lo que muestra es que en todos los eventos ustedes ven que no hay absolutamente nada que no esté a la izquierda de la línea de identidad. O sea que si nosotros no le damos estatinas a la gente, prácticamente estamos haciendo mala práctica. Y hay suficiente evidencia que muestra que las reducciones en colesterol LDL tienen una reducción definitiva y que es segura en infarto del miocardio, revascularización, accidente cerebrovascular isquémico, y que por cada unidad de milimol de reducción se reduce esto por lo menos en más de 5 veces. Así que estas son de esas intervenciones que sin duda debemos implementar en nuestros pacientes y que la evidencia muestra que es contundente. En la época en que yo fui a la Facultad de Medicina igual, y todavía hoy en día sabemos que mucha gente se resiste a darle betabloqueadores a los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero no hay ninguna duda que esta es una intervención con múltiples estudios clínicos que no les voy a mencionar cada uno, con diferentes tipos de moléculas, y fíjense una cosa importantísima aquí, dobles ciegos alaterizados, otros abiertos. Todo es consistente. Si ustedes quieren aprenderse un número en insuficiencia cardíaca, ¿cuál es la reducción de mortalidad y eventos importantes? Es alrededor del 40%. Recuerden que una reducción del 40% en riesgo relativo hoy en día es considerada gigantesca de acuerdo a cualquier estándar de cualquier estudio clínico. Hoy en día nos ponemos contentos si logramos una reducción de riesgo cercana al 20%, y ahí están las curvas de Kaplan-Meier de todos los estudios que muestran cómo estas reducciones son importantes, como en infarto del miocardio, un 17% de reducción de riesgo, posinfarto 27%, y en falla cardíaca, en mortalidad 25% de reducción de riesgo. La otra cosa que es importante y la cual la medicina basada en evidencia nos ha mostrado es la reducción de la presión arterial. Y tenemos que recordar algunas cifras que a veces no sabemos de memoria, pero cuando uno tiene una presión diastólica por encima de 115 milímetros de mercurio, la reducción en accidentes cerebrovasculares es 40%. Es una reducción importantísima desde el punto de vista poblacional y clínico también. Pero fíjense que esto es consistente a nivel de cualquier tipo de presión arterial diastólica, que sigue siendo alrededor del 40%. Y pacientes con diabetes, pacientes post-stroke. Así que estas son intervenciones que sin duda han mostrado que tienen un impacto importante. Y aquí está otro metaanálisis publicado recientemente, creo que este fue el año pasado, ¿sí? En pacientes del tratamiento antihipertensivo como prevención secundaria de enfermedad cardiovascular y eventos en personas sin hipertensión como tal. Y de nuevo, ustedes ven que la mayoría de estas producen una reducción de riesgo muy significativa.
a nivel también de reducción de stroke, infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca como tal, y reducciones absolutas que son significativas e importantes. Las otras cosas que hemos empezado a utilizar y cuando estábamos en Colombia en el año 2000 fue cuando el Cure llegó, aspirina, clopidogrel, combinación, y vieron ustedes que todos estos estudios también tienen una reducción muy significativa a nivel de una serie de desenlaces clínicos significativos como son infarto, post, enfermedad vascular periférica, estudios más pequeños, estudios más grandes, en fin, una consistencia que lo que demuestra es que esto es plausible y que esto es real y que no es un invento. Entonces, los beneficios de la medicina basada en evidencia, sobre todo en cardiología, nos muestran que hay una aplicabilidad que es bastante amplia y que es benéfica desde el punto de vista de estos tratamientos y que tienen unas interacciones que son mínimas. Si ustedes ven la aspirina, por ejemplo, está indicada en pacientes de alto riesgo, bajo riesgo. En pacientes de bajo riesgo probablemente tiene un beneficio modesto, pero pues tampoco es que vaya a sangrar mucho la gente. En enfermedad venosa probablemente el beneficio es más cuestionable. Los betabloqueadores sin duda son de los que reducen más muerte súbita, posinfarto, falla cardíaca, y recuerden que aún todavía hay médicos que creen que los betabloqueadores están contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ni hablar de los inhibidores de la ECA y las drogas que bajan la presión arterial y los que disminuyen el colesterol. Lo que no sabemos es hoy en día qué tan bajo es normal. Lo mismo sucede con la presión arterial. Nosotros lo que usamos es que la presión arterial, la más baja, es la que usted resiste sin tener hipotensión ortostática o síncope. Y ustedes ven que esto fue Salim Yusuf cuando diseñó este estudio tenía 30 años. Y ustedes ven el impacto que tuvo el ISIS, ahí están las curvas de placebo. En esa época, hoy a nadie se le ocurriría hacer un estudio de infarto agudo del miocardio con placebo. Entonces, imagínense cómo ha cambiado eso. Aquí hay gente en la audiencia que no se le puede ocurrir que hubiéramos utilizado placebo para este tipo de pacientes. Pero ustedes ven que la combinación con streptokinasa y aspirina era una reducción de riesgo gigantesca en este estudio, que para ese entonces era un estudio muy grande, casi con 10,000 pacientes. Así ha cambiado entonces la medicina basada en evidencia. Mucha gente habla de que los estudios deben ser todos doble ciego, aleatorizados, con double dummy, etcétera, porque si no es doble ciego aleatorizado, entonces uno no sabe si el efecto es real, y hablan del diseño probe. Una de las cosas que uno puede ver es que, por ejemplo, aquí hay estudios ciegos, aquí hay estudios abiertos, y ustedes ven que consistentemente todas las intervenciones que se han utilizado no hay ninguna diferencia, o la reducción de riesgo relativo son exactamente iguales, lo cual valida que es potencialmente importante hacer estos estudios y no hay problema. La otra cosa que hemos aprendido con la medicina basada en la evidencia es la importancia del tiempo en el cual intervenimos, y desafortunadamente en muchos países no tenemos la posibilidad de hacer angioplastia coronaria primaria, pero este es el sitio donde sin duda se cambia el curso de la enfermedad sin ninguna duda. En todo caso, ya les he mostrado muchos riesgos relativos, entonces toca un video, porque el problema es siempre la interpretación. Y mucha gente a veces o sobreinterpreta o malinterpreta los datos de un estudio clínico. Por eso es importante aprender a entender la medicina basada en evidencia. El tipo está tratando de cocinarle comida ahí a la señora y lo encuentran ahí en ese momento. Obviamente la interpretación es que esto aumenta el riesgo relativo y tiene efectos indeseables, lo cual no era necesariamente así. Por eso hay que aprender a analizar la evidencia y a disecar esos artículos que ustedes se leen de una manera metódica. La muerte súbita es una intervención, es una presentación del 50% de las veces la primera manifestación de enfermedad coronaria. Y hemos tenido una serie de avances importantes, como es comer omegas y alejarnos de los pingüinos en ese caso. Hay evidencia de metaanálisis que muestra que la muerte súbita como tal, cuando uno toma omega 3 o come mucho pescado, lo que pasa es que hay que comer bastante, reduce el riesgo de muerte súbita sin duda, y las guías en todas partes hacen recomendaciones desde el punto de vista de todas las intervenciones médicas como tal. Los inhibidores de la ECA tienen una indicación clase 1 como los beta bloqueadores, y los omega 3 tienen algunas indicaciones, y estos son del capítulo de prevención de muerte súbita que escribimos en el libro de cardiología basada en evidencia. Sin duda la introducción del desfibrilador para prevención secundaria, en otras palabras, era gente que llegaba con muerte súbita, rescatada de un paro cardíaco, síncope que se creía que era relacionado con una taquicardia ventricular.
todos los estudios han mostrado que cuando se metaanalizan había una reducción de riesgo importante. Recuerden que esta es la línea de identidad, lo que significa cuando uno tiene un intervalo de confianza muy amplio es que fue un estudio pequeño, no había una muestra suficiente. Entonces, cuando los metaanaliza, sí hay una reducción de riesgo relativo que es aproximadamente el 27%. Esto está directamente correlacionado con la fracción de eyección, y a menor la fracción de eyección, mayor el riesgo de muerte súbita, lo que no significa que no se muere la gente súbitamente con fracciones de eyección por encima de 40%, pero es menor, digamos, la incidencia. Y los estudios de prevención primaria, en otras palabras, gente que no tiene ningún evento como tal, pero que tienen disfunción ventricular izquierda, ya sea por debajo de 35% en algunos casos, y ustedes ven todos los estudios con la excepción del Cabbage Patch, que fue un estudio que fue hecho antes de que los desfibriladores tuvieran cables endocárdicos. Entonces es probable que eso hubiera sido la diferencia, pero todos están consistentes en diferentes tipos de cardiopatías. La resincronización cardíaca, múltiples estudios que han mostrado que la resincronización es muy superior comparado a los pacientes en tratamiento médico óptimo, y también comparado con el desfibrilador, es mejor tener un desfibrilador con resincronización. Obviamente no todos los pacientes son elegibles, más los que tienen bloqueo de rama izquierda, clases funcional 1 y 2 y clases más avanzadas igualmente. Necesitamos más estudios clínicos en resincronización cardíaca, y la respuesta es que no. Este es un análisis específico que se hace para determinar si ya tenemos suficientes datos o tenemos que hacer más estudios clínicos para evaluar esto, y aquí ya se cruza la línea Z donde sabemos que no se necesita más. Así que los desfibriladores, como esta foto lo muestra, salvan vidas, y las salvan de diferentes maneras. A este le dieron un balazo y el desfibrilador le paró la bala, así que tuvo prevención de muerte súbita primaria. Pero lo que pasa es que los desfibriladores valen plata, por eso es que no utilizamos los que se les necesitan. En un país como Colombia probablemente se ponen por ahí entre 10 a 30 por millón, en un país como Estados Unidos son más como 180. ¿Cuál es el número ideal? Es algo que no sabemos. Vámonos hacia la anticoagulación y la prevención de accidentes cerebrovasculares, y pues varios estudios clínicos mostraron que la aspirina pues era mejor que placebo. En esa época podíamos hacer eso, y esto no es tan lejos, esto fue en las finales de los 80 y principios de la década del 90, donde la warfarina documentó que era definitivamente superior, una reducción de riesgo del 64% comparado con la aspirina. Tratando de ver las limitaciones que había con la warfarina, el grupo allá de McMaster organizó los estudios ACTIVE, entre los cuales se comparó aspirina y clopidogrel contra warfarina, pensando que este tipo de inhibición plaquetaria iba a tener el mismo efecto. La respuesta fue clara y contundente: la warfarina es definitivamente superior que la combinación, y este estudio fue terminado tempranamente. El ACTIVE-A, que fue un estudio que comparó aspirina y clopidogrel contra aspirina y placebo, porque eran pacientes que tenían alguna contraindicación, mostró que hubo una reducción de riesgo en el desenlace primario casi del 11%, y con 12% de reducción de riesgo de accidente cerebrovascular. Pero las drogas nuevas vienen y están aquí, y drogas como el dabigatran, la dosis alta mostró que es superior a la warfarina y es superior desde el punto de vista de eficacia. Y no voy a entrar en los detalles porque no tengo tiempo, pero hay diferentes drogas y diferentes estudios. El Rocket AF, un estudio que no mostró superioridad, pero sí no inferioridad comparado con la warfarina. Así que vamos a tener diferentes opciones. El apixaban también es en pacientes como los pacientes del ACTIVE-A que tenían alguna contraindicación a warfarina. Mostró, también fue detenido tempranamente por el Data Safety Monitoring Board, mostró una reducción de riesgo casi del 50% sin aumento en el sangrado, y el Aristóteles una reducción de riesgo del 21% con apixaban en pacientes con fibrilación auricular, un CHADS aproximadamente de 2 también, y con unas ventajas sobre la warfarina, que estas drogas todas sangran menos. Y ustedes ven entonces que va a haber una distribución de diferentes drogas que ustedes van a saber cuáles son los desenlaces. Entonces hay que saberse cuáles son los desenlaces de los estudios. En estos casos todos los desenlaces son el mismo, ya sea accidente cerebrovascular o embolismo sistémico, así sean poblaciones un poquito diferentes, pero son comparables, y ustedes ya ven los resultados, que son todos mejores que la warfarina, al menos no inferior, y en algunos casos como el dabigatran de la dosis alta y el apixaban superiores también, con una ventaja importante que no sabíamos, no entendíamos por qué los pacientes hacían más hemorragia intracerebral con warfarina. Hoy en día sabemos que todos estos compuestos producen menos hemorragia intracerebral que la warfarina, muchísimo menos, casi 70% de reducción de riesgo dependiendo de las drogas, y también disminuyen todas, y en algunos casos, algunas muchas más, el riesgo de sangrado severo. Así que tenemos drogas mejores que la warfarina que debemos implementar.
Tratar de prevenir fibrilación auricular previniendo el remodelamiento con inhibidores de la ECA. Este es un metaanálisis que hicimos hace algunos años en el grupo nuestro, mostrando que algunos inhibidores de la ECA o inhibidores de la renina-angiotensina en algunos casos podía reducir la aparición de fibrilación auricular, sobre todo si había más hipertrofia ventricular izquierda. El estudio entonces que se hizo fue el ACTIVE, y que fue un diseño factorial. Diseño factorial significa que para aumentar la potencia del estudio, uno decide estudiar otra opción dentro de ese mismo estudio. Entonces, este estudio que tuvo dos brazos, uno con aspirina sola y placebo, aspirina, clopidogrel contra warfarina, y otro en el cual se randomizaron una serie de pacientes, casi 10.000, a irbesartán para ver si esto prevenía la fibrilación auricular o el desenlace primario. Y aquí el desenlace primario, ustedes ven que las curvas son exactamente sobrepuestas para stroke, infarto del miocardio y muerte global y otras de causas vasculares. No fue diferente. Tampoco fue diferente desde el punto de vista de otros de los desenlaces secundarios, como era la falla cardíaca. Para la prevención, hospitalización por fibrilación auricular, por ahí de pronto, si uno tiene algo de fe, dice, bueno, después de 2 años probablemente esto se empieza a separar, pero lo que sabemos es que tampoco demostró que reducía la fibrilación auricular, ni el tiempo al primer episodio de fibrilación auricular tampoco. Probablemente es porque el seguimiento no es lo suficiente y se necesita mucho más tiempo para retener remodelamiento como tal. Hemos tenido también unos desfases cuando hacemos estudios clínicos, no todos son perfectos, pero por eso se hacen los estudios clínicos. En la época en que yo estaba por ahí empezando medicina interna, se hizo el estudio CAST, en que sabíamos que los pacientes posinfartos tenían muchas extrasístoles ventriculares, y esa vaina, el fenómeno RT, eso es malo porque disparaba la taquicardia ventricular, como ven ustedes aquí en este electrocardiograma. Entonces los antiarrítmicos que había disponibles en esa época, que eran la flecainida, la moricicina, entonces se dieron a estos pacientes pensando que probablemente inhibiendo estas sístoles, eliminándolas del Holter, esto era bueno. El estudio CAST mostró que con encainida y flecainida mataba uno más pacientes que con placebo. Así que eso fue una lección muy importante, en cual una hipótesis clara y obvia realmente con la intervención no funcionaba. Otro ejemplo son todos los inhibidores de la fosfodiesterasa en falla cardíaca. Todos los inhibidores de la fosfodiesterasa que tienen un principio obvio para mejorar la función ventricular, mostraron que todos esos pacientes se morían más que cuando se les daba placebo. Entonces es una lección para aprender, pero para eso se hacen los estudios clínicos, y los estudios clínicos tienen un Data Safety Monitoring Board que monitoriza eso. El estudio ATHENA, entonces no hemos tenido muchas introducciones de antiarrítmicos, y tenemos la dronedarona. ATHENA, también coordinado desde McMaster, mostró que para un desenlace clínico en pacientes con fibrilación auricular reducía la hospitalización cardiovascular o muerte, y más que todo en un 24%, sobre todo la reducción de la hospitalización, no tanto así de la mortalidad. Esto dio a la aprobación de esta droga para el manejo de la fibrilación auricular, en general fibrilación auricular paroxística. Y la indicación de la droga es pacientes en fibrilación auricular paroxística que tienen más o menos una función ventricular relativamente bien preservada. Algunos de los datos que vimos de ATHENA y de las bases de datos que teníamos mostraban que cuando había pacientes con fibrilación auricular permanente o crónica, la droga controlaba la respuesta ventricular bastante bien, y esos pacientes tenían menos eventos. Pero esto era observacional, esto no fue un desenlace predeterminado, pero basado en eso se diseñó el estudio PALAS, que publicamos en el New England Journal a finales del año pasado. Y el estudio PALAS, ¿qué pasó? Se fue para las que sabemos, porque el estudio PALAS lo que mostró fue que se detuvo temprano porque la droga dronedarona aumentaba la mortalidad por efectos indeseados. Pero aprendimos, porque entonces la gente a veces tiene la idea de que, bueno, si la droga sirve para fibrilación auricular paroxística, ¿por qué no la usamos para control de la respuesta ventricular, como hacemos con la amiodarona, por ejemplo? Todo el mundo usa la amiodarona para control de la respuesta ventricular, y también la usa para reversión del ritmo. Entonces aprendimos la lección. ¿Significa esto que la dronedarona está muerta y no la debemos usar? No, la dronedarona no la debemos usar en los pacientes en que no está indicada, o sea, fibrilación auricular crónica con disfunción ventricular. La interacción más importante que se vio en este estudio fue con digoxina. La dronedarona aumentaba casi 3 veces los niveles de digoxina, y probablemente por eso hubo un aumento en la muerte cardiovascular, que fue de tipo arrítmico más que todo. Pero lección aprendida, no hacemos el estudio clínico, y seguramente muchos de ustedes ya estaban prescribiendo dronedarona en los pacientes con fibrilación auricular crónica cuando no había indicación. Pero hoy
todos ustedes no están prescribiendo ni siquiera la adrenalina en el paciente en el cual está indicada, como es la fibrilación auricular paroxística. Entonces hay que aprender a interpretar la evidencia clínica como tal. Otros de los avances que ya están disponibles también aquí en Colombia es el Bernacalat, que es una de las pocas nuevas drogas en infusión. Varios estudios, los ACT1 a 3 y el estudio ABRO, muestran todos con desenlaces primarios semejantes de cardioversión farmacológica temprana con esta droga endovenosa que es bastante poderosa y que tiene bastantes efectos deseables. Al final, como diría Voltaire, nosotros los médicos le damos un poco de drogas de las cuales sabemos poco, a enfermedades de las cuales sabemos menos, a pacientes de los cuales sabemos mucho menos todavía. Pero esto es la medicina basada en evidencia y esto es lo que hacemos para tratar de enfocarnos y tratar de dar las drogas que necesitamos cuando necesitamos. Otros de los avances son la ablación de fibrilación auricular y metaanálisis que hemos hecho nosotros y otros grupos han mostrado que la ablación de fibrilación auricular, sin duda, en pacientes más que todo con fibrilación auricular paroxística, es mucho más superior a los antiarrítmicos. Lo que esto nos dice es que tenemos antiarrítmicos que no son muy buenos para la prevención de fibrilación auricular. Pero en todo caso, ahora en el HRS vamos a presentar un estudio que se llama el RAFT, donde yo soy el investigador principal, donde aleatorizamos pacientes a antiarrítmico como primera línea o ablación como primera línea, y todavía no tenemos los resultados, pero hay que mirar eso. La fibrilación auricular, a medida que envejece la población, sigue siendo algo importante de determinar, pero sabemos que la mayoría de la gente que tiene fibrilación auricular es silente. Este es un estudio que diseñamos y que estamos en este momento conduciendo. Ya tiene 450 pacientes randomizados, va a randomizar 500 pacientes, en los cuales son pacientes que tienen o tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico, pero que no se encuentra ninguna etiología, o sea, el accidente cerebrovascular criptogénico. Y este estudio aleatoriza a monitoreo común y corriente con Holter o un monitor implantable de eventos para ver si detectamos fibrilación auricular silente. Y sabemos que podemos detectar fibrilación auricular silente. Este es el estudio ASSERT, que también acabamos de publicar este año en el New England Journal con el grupo de McMaster. Yo estoy por ahí metido en algún lado. En el cual estos pacientes que tenían un marcapaso bicameral, que no tenían ninguna historia, ningún antecedente de fibrilación auricular, lo que hicimos fue tratar de detectar si documentábamos fibrilación auricular silenciosa y si esa fibrilación auricular silenciosa tenía algún impacto. Pues resulta que sí, estos pacientes tienen una incidencia casi de 30% de fibrilación auricular silente y esa fibrilación auricular silente aumenta en 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular. Así que todos ustedes tienen pacientes con marcapasos bicamerales. Una de las ventajas del marcapaso bicameral es que ustedes pueden monitorizar si esos pacientes hacen taquicardias auriculares rápidas o fibrilación auricular, y los pacientes tendrían entonces una indicación de anticoagulación. Ya estamos haciendo el estudio de seguimiento para hacer un estudio randomizado con anticoagulación a esos pacientes. Otras cosas en las cuales hemos tenido interés también es en la enfermedad de Chagas, y ustedes saben que hemos conducido el estudio más grande que jamás se ha hecho en Chagas. Terminamos con 2.856 pacientes. Aquí en Colombia se randomizaron 502 pacientes. El doctor Quiroz, si está por ahí, se merece una congratulación especial porque él solo randomizó casi 450 pacientes. Es el randomizador más grande del estudio Benefit. Nunca se había hecho un estudio así en Chagas y eso vamos a publicarlo en un par de años. Y también gracias al estudio Benefit hemos empezado a tener interés de la industria farmacéutica para que nos den nuevas drogas, porque Chagas es una enfermedad olvidada en la cual ningún desarrollo nuevo ha aparecido en más de 50 años. Así que sin duda hemos tenido una serie de descubrimientos que han mostrado o que son de utilidad, o que también hemos encontrado tratamientos que son negativos, como por ejemplo los antiarrítmicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, etc. Entonces tenemos una serie de retos en el futuro, que es que hay que tratar de prevenir más muertes de infarto agudo del miocardio prehospitalarias. Hay que hacer más estudios clínicos en nuestros países, porque la carga de enfermedad cardiovascular va a ser 80% en nuestros países. Al final termina siendo como tratar de adivinar hacia dónde va la medicina basada en evidencia. En todo caso, lo importante es que a veces, como vuelvo y les digo, es cuestión de interpretación. Aquí este tipo está trotando y está cansado, y aquí viene mi primo, uno de mis primos, que no todos somos médicos, entonces algunos tienen que hacer lo que hace todo el mundo. Y este es buena gente, pero no es el más inteligente de la familia. Y él interpreta que este tipo está empujando el carro cuando él únicamente está haciendo stretching, y este le ayuda a mandar su Porsche ahí para abajo.
Entonces, la interpretación de la medicina basada en evidencia es importante para no evitar ese tipo de cuestiones y lograr llegar a que esa evidencia también la apliquemos bien, porque muchas veces la evidencia de los estudios clínicos, la gente empieza a aplicarla de manera muy abierta. Y hay que tratar de cerrar esa brecha. Y con algunos estudios que ustedes fíjense, por ejemplo, en las décadas del 90, ¿cuántos pacientes recibían aspirina? Bastantes, pero ¿cuántos recibían clopidogrel? Ninguno, fíjense que eso subió al 56%, estatinas subió casi al 77%, los inhibidores de la ECA, beta-bloqueadores, fíjense que no son 100%, pero sí ha habido unos cambios muy importantes. Así que lo importante es que uno tiene que saberse la evidencia, porque al final esa es la responsabilidad que tenemos todos, conocer la evidencia y hacer que la podamos desarrollar y interpretar en nuestros países y hacer también enfermedades globales como lo que estamos haciendo en PHRI, como son los estudios en Chagas, estudios en fiebre reumática, el primer estudio en pericarditis tuberculosa en África, en fin, varios de esos estudios que pensamos van a cambiar el curso de la enfermedad, porque sabemos que la enfermedad cardiovascular es una epidemia en nuestros países y en nuestros países esto va a tener la carga de enfermedad mucho mayor y esto es lo que tratamos de tener y tratamos de identificar a estos pacientes para poder terminar pronto las alteraciones. Ahora, no todo necesita un estudio aleatorizado. ¿Alguien va a hacer un estudio aleatorizado comparando tener un paracaídas contra no tener un paracaídas cuando uno se tira un avión a ver si tiene fracturas? Pues nadie. Y la realidad es que obviamente algunas cosas tenemos que utilizar nuestro sentido común y sabemos que los estudios clínicos como tal no son los únicos que son capaces de cambiar la práctica clínica y a veces lo que necesitamos es tener lo que se llaman allá nurse practitioners y enfermeros y más gente que socialmente hace que los pacientes se adhieran al tratamiento y así reducir aún más la mortalidad. Ustedes conocen mi diapositiva de las alternativas de medicina basada en la evidencia porque pues a veces no tenemos toda la evidencia. Obviamente el estándar, el patrón de oro es la medicina basada en la evidencia y eso viene de los estudios clínicos aleatorizados y obviamente está basado y medido en la razón relativa y el metaanálisis. Pero a veces tenemos que utilizar la medicina basada en eminencia y esto es la gente que todavía tiene pelo, pues si tiene canas se mide con un luminómetro y se mide la densidad óptica y el que tenga más densidad óptica es el que tiene la razón. Va a tocar inventarse alguna vaina para los profesores que son calvos. La medicina basada en vehemencia, pues nosotros utilizamos eso a veces, el que habla más duro es el que tiene la razón y esto se mide en decibeles. La medicina basada en elocuencia, yo soy bueno en eso, tengo buena labia y se mide en cuántos residentes lo acompañan a uno durante las revistas y eso es el que gana. La medicina basada en providencia, nosotros somos un país del Sagrado Corazón, entonces se mide, cuando uno no sabe qué hacer, uno se le encomienda al Señor y cuando se arrodilla se mide el grado de los grados que tiene uno cuando se arrodilla y se mide con un sextante y se interpreta en unidades internacionales de piedad. La medida basada en la diferencia, eso es para cuando uno está deprimido. Yo que ya tengo 2 divorcios y me llegan las cuentas de lo que le tengo que pagar a las exes, pues ese día estoy deprimido y seguramente a ese paciente no le ofrezco el desfibrilador ese día, sino le digo, tranquilo, muérase en paz. Entonces, pero así todos practicamos la medicina. Hay un día en que estamos más animados y a todo el mundo le ponemos desfibrilador y hay otro día en que estamos cagados y no queremos que nadie tenga nada y lo mandamos rápido para la casa. Y esa es la medicina basada en evidencia. Y al final la medicina basada en autoconfianza es lo que yo llamo la berraquera. Esto es básicamente para los cirujanos, la viejita de 95 años que ya con un síndrome coronario agudo y que usted le hace el test de sudoración. Si suda, pues no la mande a cirugía. Si no suda, entonces mande la cirugía. Pero al final lo que necesitamos es obviamente el sentido común. Tenemos la evidencia, tenemos la información, ustedes ven los pacientes, nosotros vemos los pacientes y el sentido común nos hace pensar que cuando miramos las cosas en perspectiva, sabemos aplicar esta evidencia y tratamos de hacerlo mejor, no solo por nuestros pacientes, sino por el bienestar en general de la sociedad. Muchas gracias.